Nosotros vamos a realizar la exposición de algunos filósofos, entre ellos Leibniz. Su nombre completo es Gottfried Wilhelm Leibniz. Él nació el 1 de julio de 1646. Fue un matemático y filósofo alemán. Como matemático, sus aportes más famosos fueron la creación del sistema binario moderno y el cálculo diferencial e integral. Fue uno de los grandes filósofos racionalistas del siglo XVII junto a Descartes y Spinoza, y es reconocido por su optimismo metafísico. Algunos de los pensadores, como Diderot, direccionaban varias ideas con Leibniz y comentaba que no había hombre que hubiera leído, estudiado y meditado, así como escrito, tanto como él, lo que había compuesto sobre el mundo, Dios, la naturaleza y el alma. Es lo más extraordinario y fluido, ya que de manera afectiva se convencían de que era lo que realmente él decía. A veces en ocasiones resulta complicado englobar la obra filosófica de Leibniz, ya que aunque abundantemente esta está basada en diarios, cartas y manuscritos. Dos de los principales filósofos más importantes propuestos por Leibniz son la continuidad de la naturaleza y la razón suficiente. Por una parte, la continuidad de la naturaleza está relacionada con el cálculo infinitesimal, es decir, un infinito numérico, con series infinitamente grandes e infinitamente pequeñas, las cuales siguen una continuidad y pueden ser leídas de adelante hacia atrás o viceversa. Esto reforzó a Leibniz la idea de que la naturaleza sigue en ese mismo principio y por tanto no hay saltos en la naturaleza. Por otra parte, la razón suficiente se refiere a que nada ocurre sin una razón. En este principio hay que tomar en cuenta la relación sujeto y predicado, es decir, que A es A, B es B, y todo tiene una razón o todo nace por algo. Leibniz es muy conocido por su optimismo metafísico. El mejor de los mundos posibles es la frase que mejor reconoce su tarea de responder a la existencia del mal. Según Leibniz, de entre todas las posibilidades complejas dentro de la mente de Dios, es nuestro mundo en el que se reflejan las mejores combinaciones posibles, y para lograrlo existe una relación armónica entre Dios, el alma y el cuerpo. Su referencia a Dios se hace clara y habitual en sus escritos, ya que concebía a Dios como idea y como ser real, como el único ser necesario que crea el mejor de los mundos. Dado que todo tiene una causa o razón, al final de la investigación hay una única causa de donde se deriva todo. El origen, el punto donde se inicia, y es una causa incausada. Para Leibniz, el mismo Dios. Leibniz fue muy crítico con Luteruto y lo acusó de rechazar la filosofía como si fuera enemiga de la fe. Además, analizó la función y la importancia de la religión en la sociedad y su distorsión al volverse solo ritos y fórmulas que llevan a una falsa concepción de Dios como ser injusto. Hegel, considerado el máximo representante del idealismo y uno de los teóricos más influyentes en el pensamiento universal desde el siglo XIX, nació en 1770 en la ciudad alemana de Stuttgart. Aunque en un principio su pensamiento se encontraba muy cercano al idealismo de Johann Gottlieb Fichte y Schelling, con el paso del tiempo terminó por alejarse de sus ideas y elaboró su propio sistema filosófico. Él opinaba que el idealismo de Fichte era subjetivo y el de Schelling objetivo, y el suyo era absoluto, ya que denunciaba la incapacidad de estos autores para resolver la contradicción que Hegel consideraba el objetivo principal de la filosofía. La gran aportación de este filósofo fue introducir el concepto de la dialéctica en la filosofía, que es el sistema capaz de explicar la historia del mundo y el pensamiento, enfocándose en que todo movimiento surge como solución a las contradicciones del movimiento anterior. A través de la dialéctica, Hegel trató de analizar y explicar el curso de la historia humana, en sus aspectos sociales, políticos y religiosos.
La filosofía de Hegel afirmaba que todo lo que es real es también racional y que todo lo que es racional es real. El fin de la historia era para Hegel la parusia del espíritu y el desarrollo histórico podía equipararse al desarrollo de un organismo. Los componentes trabajan afectando al resto y tienen funciones definitivas. Hegel dice que es una norma divina, que esto, en este caso, que en todo se halla la voluntad de Dios, que es conducir al hombre a la libertad. Por ello, en este caso, es considerado una filosofía directamente de este autor, que justifica así la desgracia histórica, donde toda la sangre, el dolor, la pobreza y las guerras son el precio necesario para apagar y lograr la libertad de la humanidad. La obra del filósofo alemán Hegel, a 243 años de su nacimiento, continúa siendo fundamental para el estudio de diferentes campos de la reflexión humana como la filosofía de la historia, la estética y la ética social. El siguiente filósofo es Thomas Hobbes. Él nació el 5 de abril de 1588. Es el más grande filósofo político de la época moderna antes que Hegel. En su obra más famosa, Leviatán, señaló el paso de la doctrina del derecho natural a la teoría del derecho como contrato social. Entre sus aportes más importantes se encuentran los que hablan de las formas de gobierno en la historia, desde los antiguos hasta sus días del siglo XVII. Con sus formulaciones quedaban atrás Platón, Aristóteles, Maquiavelo y Bodino, entre otros. Hobbes no creyó que las formas de gobierno podrían dividirse entre buenas y malas, y tampoco que pudiera existir un gobierno mixto, es decir, un gobierno donde la soberanía se repartiera entre diferentes sectores sociales. Hobbes creía que el poder era absoluto e indivisible, y por ello ha sido considerado el gran teórico de las monarquías europeas de aquellos siglos. Hablar del Estado como forma de organizar a una nación no era muy común por entonces. Maquiavelo había inaugurado en cierta forma esta tradición tan solo unas décadas antes que Hobbes, pero el filósofo inglés venía ahora no solo a continuar este pensamiento moderno, sino a confirmar que el poder debía ser delegado en el Estado. Esto se llevaría adelante a través de un pacto social. Suponía esta idea que al ser el hombre lobo del hombre, para evitar desgarramientos sociales, debía concertar un pacto donde cada uno entregara su cuota de soberanía a un soberano y éste con los derechos cedidos de forma irrenunciable. Así tendría la capacidad de poner orden y seguridad. De esta forma, Hobbes, que nació el 5 de abril de 1588 en Inglaterra, construía la más encendida justificación del absolutismo, creada hasta entonces. Su fallecimiento fue el día 4 de diciembre de 1679.